Bueno, vamos directos al grano. Imaginad por un momento una situación de frustración total. Ya sabéis, uno de esos puntos de quiebre donde absolutamente todo parece salir mal. En lo personal, en el trabajo, a nivel emocional, un desastre. Y en medio de toda esa desesperación, en lugar de desahogarse con un amigo o rendirse, esta persona decide escribir una carta. Pero no cualquier carta. Escribe una carta llena de rabia y reproches dirigida directamente a la fuente de todos sus problemas, a la divinidad misma. Y aquí viene lo más impactante de todo. Recibe una respuesta. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desgranar a fondo los conceptos de un material interesantísimo que empezó así como un simple y mundano desahogo humano y que terminó convirtiéndose en un gigantesco fenómeno metafísico, el texto central de Conversaciones con Dios. Nuestro objetivo hoy es estructurar y explorar de manera totalmente imparcial el origen y la enorme filosofía que plantea esta obra, basándonos exclusivamente en lo que nos dicen las fuentes. Así que poneos cómodos. Para que veáis por dónde vamos a ir hoy, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con una carta desesperada, luego pasaremos a El lenguaje del alma, exploraremos la gran ilusión, contrastaremos amor y miedo y finalmente llegaremos a recordar quién eres. Vamos allá. Primera parte, una carta desesperada, el incidente que lo arranca todo. Y es que todo gran análisis necesita contexto, ¿verdad? Y aquí el contexto es una experiencia humana súper cercana con la que cualquiera podría empatizar. No estamos hablando de un monje meditando en el Himalaya durante décadas, no. Hablamos de una persona normal y corriente que simplemente ha llegado a su límite. Nos situamos en la primavera de 1992. El autor, Neale Donald Walsch, sentía que su vida era un fracaso estrepitoso en todos los niveles posibles. Tenía la costumbre de escribir cartas que luego nunca llegaba a enviar, así que un buen día agarró un bloc de notas amarillo y empezó a soltar ahí todos sus pensamientos más oscuros. Era una carta visceral, cargada de rencor, de confusión y de juicios, dirigida a quien él consideraba el mayor culpable de su situación, Dios. En ese bloc amarillo volcó preguntas llenas de auténtica amargura. Preguntaba, por ejemplo, por qué narices no podía encontrar la felicidad de una vez, por qué el dinero siempre era un problema constante y, sobre todo, qué demonios había hecho él para merecer una vida de lucha y sufrimiento continuo. Son al final preguntas existenciales que nacen de una carencia muy real, y las hizo sin esperar ni por un segundo que alguien o algo le fuera a contestar. Y justo aquí, al terminar de escribir la última queja, relata el texto que ocurrió el punto de inflexión. El autor describe que su mano se quedó apoyada sobre el papel, pero de repente sintió que una fuerza invisible la sostenía y la pluma empezó a moverse sola. Y fijaos en esto, la primera frase que apareció en el papel cuestionaba directamente sus intenciones. Decía, ¿realmente quieres una respuesta a todas estas preguntas o solo te estás desahogando? Este es exactamente el momento que el libro marca como el inicio de un dictado continuo. Ese extraño fenómeno de escritura automática o dictado se prolongó nada menos que durante 3 años. Y el material nos cuenta que esta comunicación no fue aleatoria, sino que se estructuró en 3 volúmenes muy específicos, como si fuera una escalada lógica. El paso 1 se centraba en los retos personales e individuales. Luego el paso 2 ampliaba el foco hacia la geopolítica y los problemas mundiales. Y por último, el paso 3 ya se elevaba a lo más abstracto, las verdades universales y el propósito del alma. Es decir, un diseño paso a paso para llevarnos de lo más micro a lo más macro. Pasamos a la sección 2, el lenguaje del alma, el marco metafísico. Porque claro, una vez que aceptamos la premisa de este diálogo, la pregunta del millón es, ¿cómo se comunica realmente lo divino? Y la respuesta que da el texto le da la vuelta por completo a lo que tradicionalmente entendemos por revelación. Resulta que la fuente nos plantea una jerarquía de comunicación súper curiosa. Y lo más llamativo de todo es que las palabras están en el último lugar. Literalmente en el nivel más bajo. El texto sostiene que las palabras son solo símbolos, ruidos que solemos malinterpretar constantemente. No son la verdad con mayúsculas. El sentimiento, por el contrario, sería el lenguaje supremo del alma. El proceso sería el siguiente. Si el sentimiento falla, se usan los pensamientos a través de imágenes. Si eso también falla, recurrimos a las experiencias. Y solo como último y pobrísimo recurso, usamos las palabras. Esto es una crítica directa a la enorme importancia que le hemos dado históricamente a los textos escritos, olvidando la experiencia intuitiva de cada uno. Ahora bien, para no perdernos, el libro nos da una especie de regla de oro infalible para saber distinguir qué mensajes son verdaderamente divinos y cuáles nos estamos inventando nosotros. Es muy sencillo. El mensaje divino siempre será el pensamiento más elevado, que es el que contiene alegría. Será la palabra más pura, que es la que contiene verdad. Y será el sentimiento más inmenso, que es el amor. El material advierte que cualquier cosa que esté por debajo de estas 3 métricas simplemente viene del exterior. Tercera parte, la gran ilusión. Vamos a redefinir un poco la realidad.
porque a medida que profundizamos, el terreno se vuelve mucho más radical. El texto coge conceptos que tenemos metidísimos en la cabeza, como rezar o esperar un milagro, y los desmonta por completo para enseñarnos unas reglas del juego totalmente diferentes. Para entender esto hay que captar muy bien lo que llaman el pensamiento promotor. Pensad en ello como la energía pura, el primerísimo pensamiento que empuja a todos los demás. Por ejemplo, si tú estás rogando o suplicando por algo que quieres, el pensamiento promotor detrás de esa súplica es, en el fondo, no tengo esto que quiero. Y según las reglas del texto, como ese pensamiento de escasez es el que verdaderamente tiene la fuerza, acaba manifestándose en tu realidad, es decir, atraes la falta de eso que pides. Y esto nos explica por qué el texto asegura que la oración típica de pedir cosas, básicamente, no funciona. Cero. Si dices que quieres algo, el universo te da la experiencia de quererlo, y punto. Por eso, el material nos propone que la única forma efectiva de pedir algo es mediante la gratitud anticipada. Dar las gracias por adelantado por eso que decides experimentar es como reconocer con una fe ciega que ya está hecho. Es un cambio de mentalidad brutal. Ya no estás suplicando desde la carencia, simplemente estás apreciando desde la certeza. Y agarraos, porque esta es una de las posturas más rompedoras de todo el libro sobre el papel de lo divino en nuestro día a día. El texto declara, de forma muy neutra, que Dios no crea tus circunstancias diarias ni es una especie de gerente que te concede o te deniega favores. Es más bien un observador. Nos plantea que a la divinidad no le preocupa lo más mínimo tu proceso cotidiano porque resulta que tu libre albedrío es absoluto. Y como el resultado final, que es la gloria, ya está garantizado, tú eres libre de jugar a este juego como prefieras. Sección 4. Amor y miedo. La dicotomía central. Claro, si tenemos todo ese libre albedrío y nosotros solitos creamos nuestra realidad, la pregunta es, ¿qué es lo que nos empuja a hacer las cosas que hacemos? El texto no deja margen de duda. A nivel profundo, absolutamente cualquier pensamiento, decisión o acción que hacemos nace única y exclusivamente de dos emociones. No hay más. O es amor o es miedo. El miedo es esa energía de supervivencia básica que te hace encoger, esconderte y acaparar cosas por si las pierdes. El amor es todo lo contrario. Es la energía que expande, que comparte, que te abre al mundo sin barreras. Según esto, desde lo que decides cenar hasta las grandes guerras geopolíticas, todo se reduce a elegir entre el miedo o el amor. Pero vamos a ver, si el amor es tan maravilloso y sana tanto, ¿por qué los humanos elegimos el miedo tan a menudo? El texto nos da una respuesta muy interesante, apuntando directamente a cómo nos crían. Desde pequeñitos nos enseñan un amor basado en condiciones, con premios si te portas bien y castigos si te portas mal. Y el gran error, dice el material, es que luego proyectamos ese modelo humano tan defectuoso en Dios. Al imaginar a una divinidad castigadora que nos está juzgando constantemente, acabamos viviendo atrapados en un mundo construido, literalmente, sobre el miedo. Y así llegamos a la quinta y última sección. Recordar quién eres. El cambio de paradigma definitivo. Aquí es donde nos ponemos más filosóficos para intentar responder a la pregunta de las preguntas. ¿Para qué narices estamos aquí? Seguro que todos hemos escuchado 1000 veces esa típica frase de «La vida es una escuela a la que venimos a aprender lecciones difíciles». Pues bien, el texto desmiente esto de forma categórica. Nos dice que el alma ya lo sabe todo. Al nivel del alma no existe la ignorancia. Por lo tanto, el planeta no es para nada un aula de clases a la que vienes a estudiar. El cambio de mentalidad que propone es este. Imagínate que sabes que eres una persona muy generosa, pero solo lo sabes en teoría. Es un concepto vacío hasta que alguien te pide ayuda y tienes la oportunidad real y práctica de ser generoso. La vida física entonces sería solo un enorme escenario diseñado para que puedas transformar toda esa teoría maravillosa del alma en una experiencia vívida y real. No venimos a descubrir nada nuevo, venimos a recordar lo que somos y a experimentarlo. Para que esto cuadre, el libro nos cuenta una historia sobre el origen del universo que es fascinante. Imagínate que, en el principio de todo lo que es existía completamente solo. Sabía lo increíble y magnífico que era, pero quería experimentarlo. El problema es que, como era lo único que existía en todo el universo, no tenía ningún punto de referencia para poder observarse a sí mismo. La solución, la totalidad decidió dividirse en infinitas partes pequeñitas. Y al dividirse, ¡boom!, aparece la relatividad. De repente existe esto y aquello. Y lo más importante, el espacio inmenso que hay entre ambos. Al convertirse en millones de fragmentos separados, el universo por fin consigue la perspectiva que necesitaba para mirarse a sí mismo desde fuera y experimentar su propia grandeza. Es ese espacio, esa aparente nada, lo que le da sentido absoluto a todo lo material que conocemos.
Y todo esto nos deja con una reflexión final espectacular. El texto nos quita esa idea de que somos simples peones pasando una prueba cósmica. Si todo esto es cierto, somos literalmente fragmentos de la totalidad, dotados del poder absoluto de crear. Teniendo en cuenta que nuestro libre albedrío es total y que el amor y el miedo son nuestros únicos motores, la gran pregunta no es qué espera Dios de nosotros, sino más bien qué vamos a elegir crear nosotros ahora con semejante poder. Es una pregunta provocadora, ¿verdad? Y sin duda desafía todo lo que nos han contado. Siempre es un placer mantener la mente abierta para explorar conceptos así de inmensos. Nos vemos en el próximo análisis. Bienvenidos a El Debate. Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe una expectativa de precisión matemática. Totalmente. Como en la ingeniería, o sea, te rompes un brazo, te hacen la radiografía y muestra esa línea blanca dentada. Y el médico simplemente la señala y dice, pues ahí está, esa es la realidad objetiva. Claro, es algo binario, o está roto o no está roto. Tienes, digamos, un referente externo que es incontrovertible. Sí, exacto, y eso nos resulta profundamente reconfortante, ¿verdad? Nos encanta que las cosas sean visibles, que encajen en categorías perfectamente delimitadas. Pero claro, luego te adentras en el terreno de la verdad última. En cómo el ser humano accede a la realidad divina, a la estructura misma del universo, y de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Ya. Nos encontramos ante un paisaje donde las herramientas tangibles, se vuelven completamente inútiles, básicamente porque estamos intentando medir lo inefable con instrumentos diseñados para medir la materia. Fíjate que eso es exactamente lo que vamos a diseccionar hoy, una cuestión que desafía de lleno nuestra necesidad de certezas externas. Vamos a analizar la trascendencia de cómo los seres humanos acceden a la verdad suprema. Ajá. La dicotomía central es esta. Frente a las doctrinas externas, los textos milenarios y los dogmas institucionales, ¿reside la verdadera comunicación divina exclusivamente en nuestro interior? Lo cual, nos arrastra a una pregunta fundamental de fondo. ¿Es la intuición espiritual y el sentimiento la vía más elevada y fiable para comprender la realidad? ¿O depender exclusivamente de la experiencia subjetiva carece de la solidez necesaria bajo una lupa racional rigurosa? Toda esta disección emana directamente de los principios expuestos en el texto Conversaciones con Dios. Es un material que, sin exagerar, desmantela los cimientos de la teología tradicional. Desde luego. Y para dejar claras nuestras posturas desde el primer segundo, yo defiendo que la intuición espiritual y la experiencia interna son, en última instancia, los árbitros definitivos de la verdad divina. Y yo sostengo, y estoy muy segura de esto, que elevar el sentimiento subjetivo a la categoría de verdad inamovible presenta fisuras estructurales gravísimas. Fisuras que saltan a la vista cuando lo sometemos a un escrutinio crítico y epistemológico. Dejemos que el propio material hable primero, si te parece. El texto establece una premisa fascinante sobre cómo nos comunicamos. Postula que el sentimiento es el verdadero lenguaje del alma. O sea, descarta la razón. No la descarta, pero pone a las palabras en su sitio. Esas herramientas que tanto veneramos en nuestra cultura hiperintelectualizada son, a fin de cuentas, meros ruidos. Ya. Son símbolos, insignias de segunda mano, que la mayoría de las veces ensucian y confunden el conocimiento real. El autor argumenta que el alma humana ya posee de entrada todo el conocimiento conceptual imaginable. El propósito de nuestra existencia física no es aprender algo nuevo en una especie de escuela cósmica, es experimentar en la carne lo que ya sabemos en el espíritu. Por lo tanto, la conexión divina no está en descifrar un dogma externo ni en un silogismo perfecto, sino en nuestra capacidad de sentir. La experiencia empírica es el mensajero más potente. Ese es exactamente el problema. Exigir que aceptemos el sentimiento como el motor de la verdad suprema es abrir las compuertas al sesgo de confirmación más absoluto. ¿Tú crees? Completamente. Ojo, reconozco que el material hace un trabajo excelente al rechazar las doctrinas basadas en el miedo, el pecado y el castigo eterno. Sí, claro. Eso es un avance higiénico para la mente, sin duda. Pero la alternativa que propone es tremendamente resbaladiza. Si descartamos la objetividad externa y definimos a la divinidad simplemente como nuestro pensamiento más elevado, pues caemos de cabeza en un solipsismo.
Bueno, eso es una interpretación muy rígida de... Es que nos quedamos atrapados en una cámara de eco mental donde tú eres el único habitante, ¿sabes? Y te acabas creyendo tus propias fabricaciones. La imaginación personal, nuestros anhelos psicológicos más profundos y la supuesta voz de Dios se vuelven un amasijo indistinguible. Ya, pero partes de la base de que la mente y el alma operan al mismo nivel. Y el texto separa esto con una claridad meridiana. La tensión genuina aquí es si el sentimiento es la prueba irrefutable de la verdad universal o el punto ciego de nuestra subjetividad, como tú dices. Exacto. Y para entender por qué el texto corona a la experiencia sobre el intelecto, tenemos que mirar cómo devalúa el lenguaje. Una devaluación que me resulta francamente incomprensible. Pues piénsalo desde la mecánica de la transmisión de datos. Utilizar palabras para comprender la inmensidad divina es como intentar descargar 1 terabyte de información a través de un módem telefónico de los años 90. Madre mía, los ruidos aquellos. Exacto. El formato del lenguaje humano simplemente carece del ancho de banda necesario para procesar los datos en bruto de la verdad universal. Las palabras comprimen y corrompen el mensaje original. Son recipientes vacíos, propensos a la malinterpretación constante. La máxima verdad está escondida en los sentimientos más profundos, porque, fíjate, el sentimiento no pasa por el filtro del intelecto, es directo. Las palabras solo intentan poner una etiqueta torpe a lo que el alma ya ha reconocido. Le damos una autoridad desmesurada a la palabra de Dios escrita en papel e ignoramos sistemáticamente la experiencia de Dios que ocurre en nuestro pecho. Pero es que hay una contradicción performativa colosal en ese argumento. Es un agujero negro lógico. ¿Por qué? A ver, el autor utiliza palabras, decenas de miles de palabras, a lo largo de 3 libros enteros, para argumentar de manera meticulosa que las palabras son inútiles y confusas para transmitir la verdad. ¿Ves la fricción ahí? Bueno. ¿Cómo se nos pide que confiemos ciegamente en una arquitectura textual que dinamita explícitamente su propio medio de transmisión? Si las palabras siempre confunden, entonces este mismo libro, compuesto por palabras impresas, debe ser inherentemente confuso y poco fiable. Es el equivalente a utilizar el método científico para publicar un estudio demostrando que el método científico es un fraude. Ya, entiendo por dónde vas. Pero la contradicción desaparece si comprendes la función instrumental de la herramienta. No estás adorando la herramienta, la estás usando para construir algo más. A ver, explícame eso. Imagina el dolor físico extremo o el sabor de morder un limón. Un neurólogo puede detallar los receptores químicos, escribir 1000 palabras sobre la sinapsis y las señales eléctricas en tu cerebro. ¿Sí? Pero la única verdad innegable e irrefutable reside en la experiencia cruda del individuo que siente el ardor en la mano o la acidez en la boca. El texto de Conversaciones con Dios no pretende ser la conexión divina en sí misma, es solo una señal de tráfico en la autopista. El mapa no es el territorio. Ya. El autor usa el ancho de banda limitado de las palabras para llevarte al precipicio donde debes soltar el lenguaje y simplemente saltar a la experiencia. Vale, te compro la metáfora, pero una señal de tráfico es inútil e incluso mortal si no existe una sintaxis compartida. Si tú ves un hexágono rojo con la palabra stop y tu intuición espiritual te dice que ese rojo significa acelera porque te sientes libre, pues tenemos un choque en cadena garantizado. Bueno, no es un relativismo tan extremo. Es que si cada individuo interpreta la realidad basándose única y exclusivamente en su sentimiento más profundo, sin un código externo que nos regule, no obtenemos iluminación colectiva, obtenemos caos puro. ¿Qué mecanismo evita que esto se convierta en una anarquía espiritual? El texto tiene que ofrecer alguna métrica, ¿no? Por supuesto que la ofrece, y es una brújula interna extraordinariamente precisa. El texto no nos abandona al caos de las emociones erráticas. Establece una regla muy clara. ¿Cuál? Los mensajes de la divinidad son siempre el pensamiento más elevado que contiene alegría, la palabra más pura que contiene verdad, y el sentimiento más grande, que es el amor. Alegría, verdad y amor son, en este paradigma, intercambiables. Cualquier intuición que no cumpla con esta trinidad, cualquier impulso que nazca del miedo, la duda o la contracción, proviene de otra fuente, ya sea tu ego, tu condicionamiento o el ruido del mundo. Es una métrica interna diseñada específicamente para filtrar el ruido psicológico del que hablabas antes. Pero a ver, bajo un escrutinio crítico, esa supuesta brújula infalible es un razonamiento circular. Es una tautología de manual. Yo no lo veo así.
Lo que el texto hace es definir a Dios, a priori, como la encarnación absoluta de la alegría y el amor. Al establecer esa regla, cualquier emoción humana positiva, expansiva o reconfortante que experimentes recibe automáticamente la etiqueta de divina. La mecánica del argumento no demuestra empíricamente la existencia de una comunicación divina. No busca una demostración empírica tradicional. No. Lo que hace es simplemente robar el optimismo y la aspiración humana natural y ponerle una corona teológica. O sea, si nos están escuchando ahora mismo mientras van en el tren al trabajo, probablemente se estén preguntando, si tengo un pensamiento increíblemente alegre sobre conseguir un aumento de sueldo o dejar mi empleo, ¿es verdaderamente el universo guiándome o es mi agotamiento crónico y mi biología respondiendo a un estímulo de recompensa? ¿Cómo separas la revelación divina de un subidón de dopamina? Porque estás equiparando alegría y amor con un placer efímero y egoísta. Y el material es muy agudo al diferenciar esto. El sentimiento más grande, ese amor incondicional del que habla, requiere habitualmente la trascendencia total del ego, no su satisfacción inmediata. ¿Ya? No estamos hablando del alivio temporal de cobrar un cheque o del placer de comer un pastel de chocolate. Estamos hablando de una resonancia existencial. La brújula funciona porque el alma humana reconoce su frecuencia de origen. No reconoce el amor como una conveniencia evolutiva o un truco psicológico, sino como su estado ontológico fundamental. Claro, pero... Espera, déjame terminar. La mente superficial, el ego, por supuesto que puede autoengañarse, pero el texto postula que cuando cavas hasta el fondo de tu ser, ese nivel profundo de sentimiento no puede mentir, porque está hecho de la misma sustancia que el universo. Confiar ciegamente en que existe una capa geológica en nuestra psique que es incorruptible, ignora un siglo de evidencia clínica. La psicología y la neurociencia nos demuestran cada día cómo nuestros sentimientos más arraigados, lo que llamaríamos nuestra intuición más profunda, están esculpidos por traumas de la infancia, sesgos cognitivos de supervivencia y condicionamientos sociales invisibles. Bueno, claro que estamos condicionados, pero... Un trauma profundo puede imitar a la perfección la intensidad de una revelación espiritual. Un mecanismo de defensa puede sentirse como una verdad innegable. Y esto nos precipita hacia el problema más alarmante de toda esta arquitectura conceptual. ¿Qué ocurre cuando esta brújula interna, puramente subjetiva, choca con la realidad externa? Es decir, con el sufrimiento y la maldad objetiva del mundo físico. A ver, esa es la prueba de fuego de cualquier marco espiritual. Para entender el sufrimiento humano, el problema del mal y nuestra capacidad de co-creación, tenemos que alejar el zoom y observar la cosmología completa que el texto dibuja. Una cosmología que opera bajo la ley de la relatividad absoluta. El material sostiene que el universo físico es dual por necesidad. No puedes experimentar la luz sin conocer la oscuridad, ni el amor sin el miedo. Exacto. Conceptualmente, es interesante, pero luego da un salto mortal y afirma que el mal, como fuerza objetiva, no existe, que es simplemente lo que tú llamas mal. Diluir la moralidad objetiva en puros juicios de valor subjetivos es caminar sobre hielo muy, muy fino. ¿En qué sentido? En que sugerir que ningún acto es intrínsecamente atroz, sino una mera herramienta de creación neutral para que el alma individual experimente su propia evolución, tiene consecuencias terribles en el mundo real. Define qué te refieres con consecuencias terribles. O sea, ¿dónde ves el peligro exactamente? Pues a que absuelve a la divinidad de la miseria del mundo y, lo que es infinitamente peor, minimiza el sufrimiento sistémico humano. Es un victim blaming a escala cósmica, o sea, culpar a la víctima. Es una lectura muy extrema. Es la conclusión lógica. Si a una persona le va mal en la oficina y decide usar esa frustración para emprender un nuevo negocio, decir que su alma eligió esa dificultad para crecer es empoderador. Pero apliquemos este mismo marco a un terremoto que arrasa una comunidad entera o a una guerra que desplaza a millones de personas. Si la teología tradicional te dice que es el plan misterioso de Dios, este texto esencialmente te dice que sus almas orquestaron esta tragedia neutral para experimentar la grandiosidad de la superación. ¿No borra esto de un plumazo nuestro imperativo ético y moral de intervenir y evitar el sufrimiento? Convierte tragedias atroces en una especie de sala de juegos metafísica. A ver, entiendo el punto. Choca brutalmente contra todo nuestro condicionamiento moral, es cierto. Y si se interpreta desde la apatía, suena monstruoso, te lo concedo. Pero la intuición espiritual que propone el libro no busca la apatía, busca la emancipación. Emancipación a costa de la empatía. No.
El texto argumenta que Dios es un observador incondicional, no el arquitecto sádico ni el microgestor de nuestras tragedias diarias. La divinidad nos ha entregado un libre albedrío incondicional, sin letra pequeña. A nivel macro, a nivel cósmico, un huracán es aire caliente y frío interactuando. Es un evento neutral. El sufrimiento, la tragedia, nace en la fricción de la experiencia humana al enfrentarse a ese evento. Ya, pero esa neutralidad cósmica es escalofriante frente al dolor real de las personas. Pero no ignora el dolor. A nivel humano, el texto nos pide compasión activa. Pero a nivel del alma, la intuición espiritual nos enseña a utilizar el pensamiento, la palabra y la acción para transformar ese plomo en oro. Nos instaba a bendecer las circunstancias más oscuras, no porque nos guste el dolor, sino porque reconocemos que son la fragua donde el alma decide quién es y quién quiere ser frente a la adversidad. Es la máxima expresión de soberanía personal. Desmantela de forma definitiva el paradigma venenoso del castigo divino. Dios no envía un terremoto para castigar a los pecadores. Somos nosotros, operando muchas veces desde la inconsciencia colectiva, creando y navegando esta realidad material. Devuelve el mando a la humanidad. A ver, romper la imagen del anciano barbudo y vengativo en las nubes es un triunfo del libro, te lo concedo totalmente. La doctrina del infierno eterno ha infligido un daño psicológico intergeneracional incalculable. Sin duda. Sin embargo, reemplazar a ese Dios tirano por un universo amoral, donde cada tragedia individual o colectiva se justifica retrospectivamente como una lección del alma superior, pues elimina la red de seguridad de nuestra ética compartida. No estoy de acuerdo con que elimine la ética. Fíjate, si la regla definitiva es que cada persona es un universo en sí mismo, guiado únicamente por su sentimiento más alto, ¿perdemos el árbitro? Si mi intuición espiritual, mi sentimiento más expansivo y verdadero, dicta que debo apropiarme de tus recursos para manifestar mi máxima versión, y tu sentimiento te dice que debes defenderlos, chocamos de frente. ¿Quién tiene razón empíricamente si ambos sentimos la voz divina dándonos la razón? Y ahí es donde el marco analítico del texto cierra el círculo con brillantez. Esa situación de conflicto catastrófico que planteas solo puede darse si ignoramos la premisa central y más profunda de todo el material. Todos somos uno. Ya estamos con eso. No es una metáfora hippie, de verdad. Es la física espiritual del libro. Cuando operas desde el verdadero amor perfecto, que hemos establecido como la métrica innegociable de la divinidad, es ontológicamente imposible que tu sentimiento más alto implique causar daño intencional a otro ser humano, porque la intuición afinada percibe que el otro eres literalmente tú en otra forma. Ya, ¿y si te equivocas al interpretar esa intuición? Porque los humanos somos expertos en autoengaño. Si cometes daño, es la prueba irrefutable de que no estabas operando desde el amor, sino desde el miedo, desde la ilusión de separación dictada por el ego. Estarías operando con la mente, no con el alma. La intuición espiritual real no conduce al individualismo salvaje, sino que desemboca inevitablemente en una compasión radical, porque reconoce la unidad del tejido universal. Si te corto un dedo, me duele a mí. Bueno, es una salvaguarda teórica elegante, no lo niego. Por eso, para mí, el resumen de este análisis es que la intuición espiritual, impulsada por el sentimiento genuino y la validación de la experiencia directa, rescata al ser humano del papel de peón asustado, nos emancipa de las doctrinas del terror, ofrece una vía directa, sin intermediarios, donde el individuo es un co-creador activo, hecho de la misma sustancia que el universo y navegado por la brújula insobornable de la alegría y el amor profundo. Mi conclusión, sin embargo, manteniendo la rigurosidad del análisis, es que el sistema de conversaciones con Dios es un bálsamo psicológico potentísimo, sí, pero epistémicamente circular y frágil. Al desterrar el lenguaje como vehículo válido, negar los referentes objetivos externos y depender absolutamente de la geografía cambiante de la emoción subjetiva, la supuesta revelación de Dios se vuelve indistinguible del monólogo interno de la psique humana. Empodera enormemente. Sí, pero nos deja solos en el laberinto de nuestros propios sesgos, llamando divinidad a nuestro propio eco. Bueno, y a pesar de esta discrepancia en la mecánica, que es evidente, creo que ambos estamos totalmente alineados en el valor disruptivo de la obra. O sea, su crítica a la maquinaria del miedo de las instituciones religiosas tradicionales es, sinceramente, brillante y necesaria. Absolutamente. Invita al lector a una madurez insoslayable. Te obliga a dejar de buscar la aprobación de una figura paterna invisible y terrorífica y te sienta en la silla del director de tu propia existencia.
Ese paso, desde la sumisión a la responsabilidad, es un salto evolutivo crítico para el pensamiento. Es un punto de inflexión, sí. Y hay que subrayar que las capas metafísicas de este material van muchísimo más allá de la moralidad o la intuición que hemos explorado hoy. El autor introduce conceptos sobre cómo las almas manipulan la energía, sugiere que el tiempo lineal es una ilusión simultánea y, plantea que todo el universo físico es una especie de holocubierta diseñada para el entrenamiento de la conciencia. Casi nada. Son áreas que invitan a disecciones muy profundas. Conceptos que, fascinantemente, empiezan a solaparse con algunas interpretaciones de la física cuántica moderna y la teoría de la relatividad, lo cual, francamente, nos daría material para diseccionar durante horas en futuras entregas. Totalmente de acuerdo. Al final del día, regresamos a la habitación del hospital y a nuestra máquina de rayos X del principio. Si la experiencia espiritual humana fuera ese hueso roto, la teología dogmática tradicional nos entregaría una placa nítida en blanco y negro con instrucciones precisas. Ya. Pero claro, en el proceso, la radiación borraría los músculos, la sangre y los nervios que realmente nos dan la vida. Este material te arranca la placa de las manos, te apaga las luces de la sala y te exige que uses tus propios dedos para palpar la herida en la oscuridad, asumiendo, todo el terror y la belleza de esa ambigüedad. Cerramos esta sesión dejándoos a vosotros, los oyentes, con el verdadero trabajo. Determinar frente al espejo dónde termina el eco de vuestra propia psicología humana y dónde comienza, si es que lo hace, el susurro de la revelación espiritual. Gracias por acompañarnos.